estar aquí, hermano. Todavía sigo un poco mal de la garganta, pero pues aquí estamos y esperando en Dios que podamos terminar el mensaje de una manera bien. Fue difícil la alabanza porque, bueno, a mí siempre me gusta cantar muy fuerte y hoy tuve que guardar la voz para este tiempo. Pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Ya comenzamos nosotros meditando Josué, y ya mis hermanos que han estado aquí han predicado desde el capítulo 1, pero yo voy a volver a tomar los mismos pasajes porque creo que es importante, hermanos, el capítulo 1. El capítulo 1 es importante, ¿por qué? Porque ahí está basado todos los demás capítulos. Entonces lo vamos a ver de una manera un poquito tal vez diferente, pero vamos a Josué 1 y voy a leer solamente el verso 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Señor, en esta noche le damos gracias por su presencia, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias porque es por usted que estamos aquí, que tenemos vida, que tenemos salud, Señor. Gracias, Padre eterno. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permite de poder enseñarnos. Queremos aprender, Señor. Tenemos necesidad de usted. Tenemos, Señor, tanta necesidad, reconociendo que sin usted no somos nada, Señor. Tome este tiempo y enséñenos. Diríjanos por medio de su Espíritu Santo, que sea su Espíritu Santo guiándonos en este momento, guiando nuestro corazón, haciendo que todas las áreas de nuestra vida se dobleguen delante de usted. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este verso nos dice 3 cosas, ¿sí? Deben meditar, deben obedecer y después dice: y harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Vamos a ver qué significa estos 3 puntos en lo que ya llevamos meditando, porque todo esto se está cumpliendo en lo que vamos meditando, hermanos. Esto se debe ver. Entonces, vamos a comenzar primeramente. ¿Qué es meditar, hermanos? La Biblia nos está hablando que nosotros tenemos que tener una relación con Dios, un encuentro con Dios, que la palabra de Dios no puede estar separada del cristiano, ¿sí? No puede estar separada. Dice: no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Meditarás de día y de noche. O sea, todo el tiempo. La Biblia nos está dejando ver que no podemos decirnos cristianos y estar separados de la palabra de Dios. No nos podemos llamar cristianos y no tener una relación con Dios. Eso nos está diciendo la Biblia. Y yo hoy le pregunto, hermano, ¿qué es la palabra para usted? ¿Qué es la ley para usted? Si nosotros vemos, le dice Dios aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de Josué, nosotros tenemos el libro de Deuteronomio, hermanos. Y el libro de Deuteronomio habla toda la ley, voy a decirlo así, que Moisés les está narrando a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Les está diciendo cómo deben ser, cómo es la vida de un hombre
que cree en Dios. ¿Cómo deben ser cuando entren a esa tierra de Canaán? Pero ahora, yo pregunto, hermanos, si nosotros nada más vemos la Biblia, o en este caso este pueblo, si solamente viera esos mandamientos como reglas que tenemos que cumplir, tarde o temprano el meditar va a ser una carga. El meditar va a ser algo pesado. Dios no dio un montón de reglas. No es esto, hermanos. Dios estaba dando su esencia, su carácter, cómo es Él. Y eso lo quiere transmitir aquel que cree, que tengan la esencia de Dios. Si usted llega a ver la Biblia o medita obligadamente, tarde o temprano va a ser una carga. Y yo quiero que veamos un poco en el Salmo 119, hermanos, cómo el salmista, y este salmo no es solamente, voy a decir, de este salmista, sino todos los salmistas podemos decir que tenían este pensar acerca de la ley, acerca de la palabra. No solamente era este salmista, sino todos, y aún se relaciona este salmo con toda la Biblia. Voy a leer Salmo 119, 1 y 2. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermanos, ¿quién es bienaventurado? El que es perfecto de camino. Pero ¿por qué es perfecto de camino? ¿Por qué, hermanos? Dice, porque anda en la ley de Jehová. Y después vuelve a decir: bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es esto, hermanos? Es bienaventurado el que anda en un camino recto. ¿Por qué este salmista, este hombre, puede andar en un camino recto, hermanos? ¿Por qué? Porque dice que guarda sus mandamientos. O sea, hace la voluntad de Dios. No solamente anda en la ley de Jehová, sino que la guarda. O sea, obedece. Por eso es que este hombre puede andar en un camino recto. Pero ahora veamos algo más. Voy a ir dando algunos versos y después voy a explicar. Dice el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Este hombre está abatida, está su alma, hasta el polvo, hermanos. Dice el versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, está pasando aflicción. Dice el verso 42: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. O sea, estaba siendo atacado. Vamos más adelante. Me voy a saltar algunos versos para ir avanzando. Dice el 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dice el 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Mire lo que está haciendo esta persona. Dice el versículo 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. O sea, parece que está pasando problemas. 169,
Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbreme conforme a tu dicho. Hermanos, ¿en qué momento el salmista está confiando en la palabra de Dios? ¿En qué momento? Cuando está en aflicción, ¿no es cierto? Todo lo que leímos, el salmista está en un constante aflicción. Pero él está confiando en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Esto quiere decir que el salmista tiene una comunión con Dios, hermanos. El salmista no expresa su aflicción y decir que confía en la palabra de un día a otro. Este salmista tiene una relación con Dios. Por lo tanto, si él puede declarar esto, confiar en la palabra en estos momentos de aflicción, hermano, es algo grandioso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces, cuando el hombre está pasando por aflicción, podemos decir, ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué busco a Dios? Ya estoy cansado. El Señor no me escucha. El Señor no me oye. ¿Para qué le busco? Pero si este salmista no es movido ni en las aflicciones, hermano, muy difícil es que lo muevan otras cosas. Este salmista en realidad ama la ley de Dios, aprecia la ley de Dios. Yo quiero que vayamos a Malaquías para confirmar lo que yo les estoy diciendo. Mire lo que pensaba este pueblo. Aquí era el pueblo de Israel después de que regresa de ser cautivo 70 años en Babilonia. Vean cómo ellos ven la ley ahora. Capítulo 3, 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, está diciendo Dios. Dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sí vemos, hermanos? Cuando este pueblo de Israel se ve en aflicción, dice, por demás está buscar a Jehová. ¿De qué nos sirve si el impío, el que está allá afuera, está prosperando? ¿De qué nos sirve a nosotros andar afligidos delante de Jehová? Obedecerle. ¿De qué sirve? Pero cuando estamos en aflicción, muchas veces ese puede ser nuestra reacción delante de la palabra de Dios, hermanos. Delante de Dios mismo. ¿Cómo es usted, hermano? ¿Cómo es usted cuando está pasando por aflicción? Regresemos al Salmo 119. Quiero que veamos un punto más aquí. ¿Cuántos les han dicho, cuánto hemos dicho al Señor
que nos enseñe su palabra, que nos dé espíritu de sabiduría. Queremos ser enseñados por Dios. Vamos al versículo 26, hermano. Nada más voy a leer la segunda parte. Dice el 26 al último: enséñame tus estatutos. Dice el versículo 33: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Dice el 64, la última parte: enséñame tus estatutos. Dice el versículo 66: enséñame buen sentido y sabiduría. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pedido esto? Que nos enseñe, ¿verdad? Su palabra, que nos guíe, que nos dirija. Eso hacemos cuando meditamos. Eso hace la persona que medita día con día. Le dice al Señor: enséñame tu palabra. Pero ¿sabe cómo está enseñando la palabra Dios al salmista? Mire, hermano, cómo Dios le va a enseñar. Dice el verso 26: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Después dice en el 66: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice en el versículo 68: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Y cómo le enseña en el 71? Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Hermanos, ¿cómo le enseña Dios? ¿Cómo está enseñando? A través de la aflicción, a través de haber sido humillado. Pero ¿cómo lo toma el salmista? Bueno es para mí haber sido humillado. Mire qué es la ley para este hombre. Hermano, Dios no nos quiere enseñar solamente de una manera intelectual. Él no quiere esto. Él quiere que vivamos la palabra, que esta palabra se haga viva en nosotros. Eso es una respuesta que Dios me dio en estos días, hermanos. Ya hace como 10 días estoy con la garganta mal, con mucha tos. Y algo que yo le decía a Dios es: yo quiero estar bien, Señor, porque a la hora de que yo tengo esta relación contigo, mi cuerpo no quiere levantarse. Lucho porque se siente demasiado cansado. La garganta no quiere hablar, no quiere orar. Duele la garganta, Señor. Yo no quiero estar así, le decía yo. Y por eso quiero ir al médico. Y fui al médico, hermanos. Y tomé el antibiótico y me inyecté. Y sigo igual. Y regresé con Dios. Y le decía: Señor, yo quiero estar bien para ti. Si yo voy al médico es para ti. Y volví a ir a otro médico. Y estoy en otro tratamiento, pero va muy lento. Pero el Señor me respondía a través de esto: el conocimiento no quiero que sea solo intelectual. Quiero que esa palabra sea parte de ti. Y entonces le contesté como dice el 75: y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice al final este salmista: en tu fidelidad
me has afligido. ¿Cómo ve el salmista todo lo que le sucede? Cuando está pasando aflicción, la palabra, el meditar en esa palabra para él es todo. Cuando Dios le enseña de una manera que lo tiene que humillar, que lo tiene que afligir, él que dice, bueno es para mí, Señor. Vemos lo que el salmista hace, hermanos. Cómo ama la palabra. De hecho, también leía que él decía que para este salmista, dice él en el versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Mire lo que es los mandamientos, la ley para él. Él ama esa ley. No sé si usted y yo veamos el meditar de esta manera, que cada que nos ocurre algo es saber que Dios nos está preparando para algo. Es porque Dios quiere que vivamos su palabra, que no solo sea de labios. Esto es meditar. Esto es lo que Dios quiere con su pueblo. En Josué 1 cuando le dice, mediten. Vamos a regresar a Josué, hermano. Ahora nos queda ver ¿para qué Dios quiere que este pueblo medite? Dice el verso 8, la segunda parte, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. El meditar nos debe llevar a obediencia. Nos debe llevar a obedecer a Dios. Y yo voy a mostrar en este mismo pasaje, en estos mismos pasajes, ¿qué hacía el pueblo, hermanos? ¿Qué hacía? Mire, dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire lo que hace Josué en el 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios le dice, Josué, levántate para que pases el Jordán. ¿Qué hace Josué? Prepara a los oficiales y que preparen todo. ¿Por qué? Porque van a pasar el Jordán. ¿Obedeció? Sí. Ahora, el verso 12 dice que les habla a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Para qué? Para que vayan y apoyen a sus hermanos hasta que tengan la tierra que Dios les ha prometido. ¿Y qué dijeron estos hombres? Leemos el verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Obedecieron, hermanos? Sí. Capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Hermano, ¿obedecieron estos hombres en reconocer la tierra? Sí, sí. Ellos cumplieron con lo que Josué les había dicho. Entonces, nos dice el verso 3, capítulo 3, perdón. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo.
Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Esto hicieron? Sí, hermanos. Sí. Cuando el arca y los sacerdotes partieron, el pueblo partió juntamente. O sea, van en una actitud de ¿qué, hermanos? De obediencia. De obediencia. Capítulo 4. Dice el verso 1: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Para qué, hermanos? Para que tomara 12 piedras, ¿verdad? Y estos hombres cumplieron. Vamos a leer el verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y los pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Estos hombres obedecieron. Algo está haciendo Dios aquí, hermanos. Leemos el versículo 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Leemos el verso 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. O sea, dice, cuando subieron del medio del Jordán. Dios había mandado que los sacerdotes subieran y los sacerdotes subieron. En el capítulo 5 nos habla que Dios manda hacer cuchillos a Josué para circuncidar al pueblo. ¿Y obedece Josué? Sí, hermanos, sí. Y la prueba más difícil, capítulo 6, hermanos. La prueba más difícil. Dios los viene entrenando. Dios les viene pidiendo cosas porque los está entrenando a que ellos obedezcan, obedezcan, obedezcan. Pero esto que les va a pedir en el capítulo 6, hermanos, es algo, yo creo que como para cuestionarse. Él les dice, Dios les dice a Josué: ustedes van a rodear a esos muros que cubrían la ciudad, van a dar 6 vueltas, ¿verdad? Una cada día. Y el 7º día van a dar 7 vueltas. Pero también tenían que los sacerdotes tenían que llevar el arca, y otros sacerdotes tenían que ir tocando como un cuerno. Un cuerno de cuero, que le llaman voz de bocina, sonido de bocina, o trompeta también le llaman. Pero yo no sé si usted pensó aquí que esto para uno puede ser algo ilógico. Hombres que iban armados, y Dios les dice: solamente van a dar vueltecitas. ¿Qué pensarían? Sería algo extraño, ¿no? Que ahorita nos pararan y nos dijeran: hermanos, vamos a ir a rodear aquí el templo. Como que no es algo lógico, pero hay algo que Dios pide, hermanos. En el verso 10: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis.
Dios les estaba prohibiendo el que saliera palabra de su boca mientras ellos iban rodeando los muros. ¿Sabe por qué? Precisamente para que no murmuraran de Dios. Al dar la primera vuelta y no pasa nada, ¿qué dirían si ellos van avanzando, van el segundo día y no pasa nada? ¿Van el tercer día y no pasa nada? ¿Qué diría uno? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar algo? Si Dios les hubiera permitido hablar, ¿qué hubiesen dicho? Dios en su sabiduría conoce bien al hombre. Por eso dice: no hables. Entonces ellos estaban teniendo una lucha interna, hermanos, en este momento. Porque siquiera hubiera una señal de que dieron una vuelta y bueno, ya se cayó un tabique. Dieron otra vuelta y 2 tabiques. Al menos como que tenían esperanza, ¿no? Pero al no ver nada, eso era una lucha para ellos, para obedecer. Sin embargo, obedecieron. Obedecieron, hermanos. Voy a leer el 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermanos, Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque obedecieron. Ese es el secreto, hermanos. Esa es la victoria del cristiano. La obediencia. La obediencia. Pero hay algo más. Nos falta ver un punto más. Dice que Dios hará prosperar el camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo Dios hizo prosperar el camino aquí? En los capítulos que ya vamos viendo, hermanos. Primeramente, en el versículo 3, es Jehová quien está diciendo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Es Dios quien les dice esto: yo les he dado. Pero después, vamos al capítulo 2, 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Estos espías ahora escuchan ¿de quién? De una mujer que es del pueblo contrario, que Dios les ha entregado la tierra. ¿Y cómo está el pueblo? ¿Cómo está ese pueblo de Canaán? Atemorizado, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Pero hay algo también que quiero que veamos aquí. Cómo va avanzando Dios, cómo Dios va haciendo que su camino prospere. En que ellos sepan, no solo Dios les dice, ahora por los enemigos escuchan que el pueblo está mal y que Dios les ha entregado. Pero miren el verso 24, que dicen estos hombres, los espías, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermano, lo que están diciendo estos hombres es algo muy importante. Estos hombres vienen con Josué y le dicen: Dios ha entregado toda la tierra.
quiero que comparemos estos 2 espías con los espías que fueron en Números capítulo 13. Esos 12 espías. Esos espías regresaron, 10 de ellos, ¿qué diciendo, hermanos? Que no iban a poder vencerlos. Que para aquellos hombres nosotros somos como langostas, porque había gigantes en la tierra. ¿Qué estaban pensando estos hombres? Que ellos lo iban a hacer. Ellos habían olvidado de lo que Dios había hecho en Egipto, que era Dios quien los había sacado con su mano poderosa de Egipto. Entonces ellos llegan a Canaán y van a recorrer y dicen: no vamos a poder. ¿Qué acaso por su fuerza salieron de Egipto? No, fue Dios quien los sacó. Y ellos se habían olvidado. Pero estos hombres declaran: Jehová nos ha entregado toda la tierra. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué están diciendo? En nuestras fuerzas no podemos. Mira Josué, a nosotros nos tuvo que esconder una mujer, nos tuvo que defender una mujer en su tejado. Ella fue la que dio la cara por nosotros. Nosotros no somos capaces de vencer a ellos, pero Dios es quien nos ha entregado esa tierra. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder. Es Dios el que lo va a hacer. Hermanos, vemos que no solo Dios está prosperando el camino de que ellos oigan que Dios les ha entregado la tierra. No solo es el camino, sino es su vida. Es la vida espiritual. Capítulo 3, verso 9 y 10. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y después de que ellos escucharon, ¿qué dice? Y añadió Josué. O sea, esto es de parte de Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Qué está haciendo Josué, hermanos? ¿Cómo está la fe de Josué? Cree en ese Dios. Cree que Dios lo va a hacer. Josué sabe que Dios está en medio de ellos, pero le dice al pueblo: ustedes lo van a saber cuando Dios le haya derrotado a todas esas personas, a todos esos lugares, que Dios está en medio de nosotros. Voy hasta el 5. Versículo 7. Voy a leer 8 mejor. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se guardaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hermanos, de una manera rápida, ¿qué es la circuncisión? Es el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Para qué, hermanos? Es la señal del pacto. Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, a qué se refería con la circuncisión. Pero Dios hizo un pacto con Abraham de que le iba a dar una gran descendencia. Le iba a dar una tierra. Y como señal del pacto era la circuncisión.
Pero ¿qué significaba eso, hermanos? Abraham lo quiso hacer a su manera, a su forma, que se metió con su esclava. Pero la circuncisión, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no es a la forma del hombre, es a la manera de Dios. Cuando a los hombres o hacían la circuncisión, en realidad cortar el prepucio, hermanos, era la vida de esa persona. Era la vida de esa persona. Entonces en ese momento se estaba declarando, no es a la forma del hombre, es a la forma de Dios como se van a hacer las cosas. No es como el hombre piensa. No es como Abraham quiso hacerlo primero. Es Dios quien le trajo descendencia a Abraham. Abraham ya no podía dar vida, pero fue Dios quien trajo un pueblo entero, un pueblo tan grande. Entonces aquí, hermanos, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo el pueblo al circuncidarse? Están confesando, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios que se van a hacer las cosas. Es como Dios quiere. Él ha quitado nuestra vergüenza, nuestro oprobio de Egipto. Él ha quitado el pecado. Porque vergüenza, hermanos, es hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a la forma del mundo, a la forma de Egipto. Eso es pecado, eso es vergüenza. Y Dios los ha librado de eso, de que ustedes no actúen conforme ustedes quieren, sino a la manera de Dios. Por eso les digo que Dios va prosperando el camino, pero no solo el camino, sino sus vidas, su vida espiritual. Y después llegamos y Josué se encuentra con un ángel, ¿no es cierto? O con un hombre, dice aquí un varón. Yo no quiero entrar si se refiere a Dios mismo o a una teofanía que dicen que es cuando Dios se presenta en forma de hombre o humano. No quiero entrar a esto, sino que al final esta persona le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y esto nos hace recordar Éxodo, ¿verdad? Cuando también esto le pasó a Moisés. Pero ¿por qué Dios estaba ahí presente? ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Iba a salvar a su pueblo de la esclavitud. Y ahora va a hacer lo mismo. Va a traer esa salvación, derrumbando esos muros. Pero hay algo más, hermanos. Este varón ¿pertenece a un ámbito celestial o a un ámbito terrenal, hermanos? Celestial. ¿Y Josué dónde estaba? En la tierra, ¿verdad? Dice: quita la sandalia de tu pie, porque este lugar, o sea, la tierra, es santo. Entonces veamos lo que Dios está mostrando a Josué, cómo está haciendo prosperar el camino para que él tenga la seguridad de que es Dios quien lo va a hacer. Le está abriendo los ojos para que vea en ese ámbito celestial, estando Josué ¿dónde? En la tierra. Y a su vez le está diciendo: ese varón con esa espada desenvainada, o sea, listo para enjuiciar a ese Canaán, está listo ya para enjuiciar con su ejército. O sea, Dios ya tiene su ejército para terminar ese lugar. Hermanos, le está abriendo los ojos a Josué.
para que vea en un ámbito celestial. Y a su vez le está diciendo, ese Dios que pertenece a ese ámbito celestial está con ustedes. ¿Dónde? En la tierra. En la tierra. Hermanos, cuando nosotros vamos meditando la palabra, cuando nosotros vamos en esa obediencia, ¿sabe qué hace Dios? Dios va abriendo nuestros ojos a ese ámbito celestial para que cada vez eso sea más real en nosotros y este mundo sea solo una sombra. Eso es lo que va haciendo Dios cuando el hombre va meditando en la ley. Dios va abriendo nuevos ojos para que aquello que no vemos ahora, ese lugar celestial, sea real para nosotros. Eso es lo que va haciendo Dios. Y eso es lo que está haciendo con Josué. Le está abriendo los ojos para que él pueda ver que realmente es Dios quien va a traer victoria. Y en el capítulo 6, verso 2, mire lo que hace. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. ¿No avanzó Dios? Sí, hermanos. Dios les va prosperando el camino. Nuestra victoria está en la obediencia, hermanos. Perdón, hermanos. Voy al último verso. Perdón, del capítulo 6. Yo no sé si cuando meditó usted vio esto. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vamos al capítulo 1. Dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira el 9, relacione con el último verso que nosotros vimos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias. ¿No estuvo Dios? ¿Cómo termina aquel verso, hermano? Y Dios estaba con Josué. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todo este proceso Josué cumplió. ¿En qué? En esforzarse. ¿En qué? En cumplir, en obedecer esa ley, en no apartarse ni a diestra ni a siniestra, ni de día ni de noche. Para Josué la ley era todo, como los salmistas. Y por eso Dios estuvo con él. No había más. Hermanos, nuestra victoria está en obedecer a Dios. Pero hay algo que quiero terminar aquí. Hay algo que nos dijo que las murallas, ¿cómo cayeron, hermanos? ¿Cómo cayeron? Dice el verso 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo hubo, dice, oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego de la ciudad, dice, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Cómo se derrumbó, hermano? Por el sonido de la bocina. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es el sonido de bocina? Esto termina con algo que es relacionado a nosotros, hermanos. Quiero que vayamos a Éxodo 19. Voy a terminar con 2 versos. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de ¿qué, hermanos? De bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué es esto? Aquí, el sonido de bocina. ¿Qué era, hermanos? La voz de Dios. La voz de Dios, hermanos. Y ahora yo quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, o con trompeta de Dios, dice así, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, Dios derrumbó esos muros con su voz, trayendo juicio. ¿Para quiénes? Para aquellos que no obedecen. ¿Qué representan esos muros? Esos muros representan este mundo. Y Dios va a enjuiciar a aquellos soberbios, aquellos que no quieren obedecerle. Por eso, ¿quiénes van a disfrutar de esa voz que en aquel día, en el momento de nuestra resurrección, ¿quiénes van a disfrutar esto? El escuchar esa voz de mando, de trompeta. Aquellos que obedecen, aquellos que vivieron en una obediencia, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de lo que esté pasando, hermano, vale la pena ir en esa obediencia de esa palabra, como los salmistas. Vale la pena, porque Dios nos va a llamar con su voz de trompeta. ¿Para qué? Para levantarnos, nuestra resurrección. Solamente los que obedecen van a disfrutar de esto, de esta gran victoria, hermanos. Pero si decimos, como los de Malaquías, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve obedecer a Dios? Lo que vendrá será esa voz de juicio, ese sonido de bocina, y Dios va a derrumbar este mundo, juntamente con aquellos que no quisieron obedecer. Nos gusta decir que Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero si nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, lo primero que tenemos que decir es que nosotros vamos de obediencia en obediencia para que tengamos victoria. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque es algo hermoso lo que usted va haciendo en nuestras vidas.
cómo nos va prosperando en nuestro caminar hacia esa salvación, y no solo a la salvación, sino a la resurrección. Gracias porque nos va moldeando para que le obedezcamos. Gracias, Señor. Y queremos decir como el salmista: es bueno para nosotros que nos aflija o que nos humille, con tal de que sigamos su ley. No deje que nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que realmente podamos seguir en su caminar, Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted va haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Enséñenos a amar su ley, amar su palabra, que cuando meditemos sea nuestro deleite y que no lo veamos como una obligación, como una carga pesada, Señor, sino que sea nuestra delicia y que nuestro meditar sea todo el día. Que su ley esté presente en nosotros todo el día, Señor. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.